Un saludo muy especial a todos los seguidores de este conversatorio. Hoy, día en la historia de Colombia, lunes 9 de abril. Y estamos saludando a los tuiteros, habitantes de las redes sociales, a quienes van a portales a buscar el conversatorio disponible durante el día y todos los días, oyentes de estaciones AM, FM, radio online, el podcast y en YouTube. Y tenemos que darle, Gardiazabal, la bienvenida a una nueva estación, que nos va a repetir. La emisora Radio Prisma de Armenia, 92.1 en la FM, nos retransmitirá dentro del magazine que de 7 a 8 de la mañana presenta todos los días. Muy bien, Radio Prisma en Armenia. Un saludo para sus oyentes. Bueno, Gardiazabal, empiezo obviamente el lunes con tema deportivo. La figura del fin de semana, James Rodríguez, que ganó, es el jugador colombiano que más títulos ha ganado, haciendo parte de equipos, porque ha ganado el segundo título con el Bayern de Múnich. Le fue muy bien a Santos Borré, el jugador colombiano que está en River Plate. Resulta que él ingresó por Prato, un delantero supuestamente de los titulares. Entró Borré en un partido que estaba 0-0 frente a Racing y localizó de inmediato el primer gol. Después vino un segundo, pero se destaca hoy la actuación de Santos Borré. En cambio, nuestros amigos Borja y Riascos, que estaban disputando finales en Brasil, las perdieron desde el punto penal en la definición. Borja había salido a los minutos 88, Palmeiras perdió con Corinthians 1-0. A propósito, ese partido le dieron la oportunidad a Lula de que lo observara, porque Lula es seguidor, fanático del Corinthians. Después en el punto penal ganó Corinthians. Y Vasco da Gama, faltando un minuto, iba ganando y tenía el título en el bolsillo, se lo sacó Botafogo, fueron al punto penal, tampoco estaba jugando ya Riascos, y se perdió, de manera que Botafogo, Corinthians campeones en sus estados. Aquí en Colombia... No, momentico. ¿Qué le pasó ahora? El gol de James. Sí, señor. ¿Ah? Sí, y sus asistencias. Hace parte de un rosario, en el donde también tiene que incluir el gol 50 de Falcao con el Mónaco. Exactamente. ¿Verdad? Y el gol que le hizo James a Uruguay en el Mundial pasado figura en la lista de los mejores goles. Están escogiendo el mejor gol y el de James ha clasificado en las finales. Vamos a ver quién decide y cómo deciden. Pero por otro lado, doctor Peláez, que las muchachas hayan metido 5-1 a Paraguay. Es cierto, segunda victoria. Porque y ya prácticamente había metido 6-0 a 7-0 Uruguay, ¿no? A Uruguay, 7-0, sí. Vale. Están avanzando las niñas. Y por otro lado, el éxito de Colombia al vencer a Brasil en tenis en la Copa Davis, en el repechaje, gracias a la actuación de ese muchacho Daniel Galán de Bucaramanga. Muchacho de 21 años, ¿oyó? Que lo ha hecho bastante bien. Puede ser, ojalá, hombre, el futuro del tenis. Qué bien. Primera vez en Barranquilla. Bueno, Barranquilla siempre se ha distinguido con aquella frase de la casa de la selección, refiriéndose a la selección colombiana de fútbol. Pues ahora también dicen que es la casa del tenis colombiano. Bueno, Nairo quedó quinto. Sí. Finalmente en la clasificación de la Vuelta al País Vasco. Y, pero yo quiero preguntarle a usted, ¿dónde se encontró con Pekerman y de qué habló con Pekerman? Ay, señor. Fuimos él estaba en un restaurante y yo llegué casualmente y nos encontramos, nos saludamos. ¿Ustedes van al mismo restaurante? Así se ha vuelto usted generoso. No, acá lo invité. Yo fui a mi restaurante. No, pero sí, él siempre paga restaurantes muy finos. ¿Y es que dónde cree que nos encontramos? ¿En una sancochería? De pronto. No, en el Bochinche. No, señor. Bueno, pero le quiero contar de una vez para su tranquilidad y de muchos seguidores que me han preguntado y que habla. Hablamos fue de fútbol y no de Selección Colombia. Hablamos de fútbol porque yo conozco la historia. Bueno, pusimos a hablar y nos encarretamos, le cuento. Bueno. ¿Y qué esperanza le deja a sus oyentes después de una conversación con Pekerman? ¿Le seguirá oyendo sus criterios? Es que ¿quién le dijo que yo leí mis criterios? Estuvimos hablando fue de fútbol, de personajes. No, pero es que solamente de historia. En ningún momento dijo, no, es que aquí no han vuelto a meter una chilena como las de Pedernera. La de Cristiano Ronaldo. Óigame, hubo un buen detalle en el fútbol del fin de semana, hombre. La gran entrada en el Atanasio Girardot para el Nacional Medellín. No hubo ningún incidente, ni dentro, ni fuera, ni en zonas aledañas al estadio.
ganó Nacional 2-0, es líder del campeonato. El segundo es el Deportivo Cali y el tercero el Junior, que perdió con el Tolima. Y como usted siempre me pregunta de la B, le quiero decir que el Cúcuta, que le ganó a Unión Magdalena 1-0, es el líder invicto de la primera B. Tiene 20 puntos y el que lo sigue es el Atlético de Cali, que tiene 14 puntos. Bien por el Cúcuta. Bueno, señor. Sí. Mire, le voy a hablar. Ah, no, pero Gardiazabal, hay una triste noticia, hombre. El ciclista de Bélgica que perdió la vida, hombre. ¿Ah? En la París-Roubaix se llamaba o se llama. Esa es la carrera por el pavé. El pavé es por el adoquinado. Así se. Uy, sí, que eso es dificilísimo. Entonces, es dificilísimo. Y él se cayó, en la caída se golpeó y mientras lo recogían le dio un paro cardíaco. Pero yo vi que cayó como en una curva, ¿no? Se deslizó y cayó. Sí, parece que el daño físico no era tanto, pero el golpe interno era muy fuerte. El daño físico externo. Tipo joven, ¿no? Un ciclista de Bélgica. En la París-Roubaix. Bueno, Gardiazabal, hablemos del caso de Armenia. Sí. Usted alcanzó a mencionar que habían detenido a la señora que había sido alcaldesa y a su esposo, pero resulta que detuvieron fue a muchas más personas por el mismo caso. Sí, lo que pasa es que cuando usted trató el tema al comienzo de semana, porque habían detenido a un industrial antioqueño. Al de Furel. Entonces, pues yo le dije a usted, eso apenas es la punta del iceberg. Lo que allí se necesita es el criterio y lo que vaya a contar doña Luz Piedad. Porque era Vox Populi en Armenia, que la declaración de Luz Piedad tenía que ser fundamental para poder salir del enredo de la valorización que ella había decretado al finalizar casi su periodo como alcalde. Sí. Esa valorización la decretaron contra viento y marea. Aquí la alcanzamos a comentar porque causaba un poco de daño, porque estaba hecha indudablemente a los forzados y pues parece que sirvió para repartir unas platicas al estilo provincia. Pues mire, le voy a dar la causa de la detención. Hay un detrimento patrimonial estimado en más de 14.000 millones. Esa es la causa, el motivo. Ahora vendrán las explicaciones, las aclaraciones. Vendrá un juicio, ¿no? Supongo. ¿O no? Sí, aquí el problema va a consistir en qué tanto van a reconocer las partes. Parece ser que uno de los miembros de la empresa de unión temporal que montaron, un señor apellido Díez, que fue el que primero detuvieron, se quebró en la cárcel y contó. Ah, ya, bueno. Óigame, van a revivir, en otro tema, las curules para las víctimas del conflicto. Resulta que en noviembre del año pasado ese proyecto se hundió en el Senado, le faltó un voto, se hundió, pero lo quieren revivir para adjudicar 16 curules en la Cámara de Representantes. Yo digo, Gardiazabal, esta es una pregunta que todo el mundo se hace. Muy bien, vamos a admitir o a suponer que aprueban las 16 curules para las víctimas. ¿Cómo escoger las 16 víctimas o los representantes? ¿Cómo? Bueno, como estaba concebido el proyecto, era para que 16 zonas específicas muy azotadas por la guerra pudieran enviar sus representantes. Cada zona enviaría uno. Cada zona enviaría uno escogido no dentro de los partidos políticos, sino dentro de los líderes cívicos de la región. Ah, bueno, ese me parece un mecanismo. Bueno, lo van a revivir en esta legislatura que va a comenzar a ver qué pasa. Vamos a ver porque, doctor Peláez, yo creo que el gobierno va a soportar esta semana 2 bombardeos muy fuertes. ¿Cuáles? El primero, el de las platas de La Paz. No, es que ese Él ya reunió a los embajadores, vino el primer ministro de Holanda y silenciosamente, sin que hayan hecho bulla, vino la primera ministra de Noruega. Ah, ¿también? Y estuvo por allá en las zonas donde le dijeron que habían gastado la plata. Invertido, no gastado. Entonces, en esas condiciones,
el asunto se le ha puesto caliente, así tenga enmermelados a todos los colegas de los otros medios. Pero le hago una pregunta, Gardiazabal. Muy bien. Eh, Ellos demuestran que se está invirtiendo, pero hay otro apéndice del tema. La señora de Cepeda. Ella estuvo en las reuniones con las FARC en La Habana, ¿no es cierto? Sí. Entonces la pregunta es, ¿se van a presentar otros que estuvieron en La Habana para ser ingresados a la JEP o es el único caso? No sabemos, lo cierto es que a ella la están acusando de que por ser hermana de un senador no pueden colocarla y es inconstitucional. Yo creo ¿Hermana que o mujer? es mujer. Sí, eso sí, de Cepeda. Pero me he puesto a revisar las leyes vigentes y existen muchos casos de parientes porque eso, que era una de las grandes conquistas de la Constitución del 91, en una de tantas reformas lo borraron. Lo quitaron. Ya no es impedimento. No es impedimento. Pero de todas maneras, Gardiazabal, sí. La pregunta es, ¿quién le dio el puesto? ¿No fue el que se retiró hace poco de la JEP, el que renunció? No. Es que ¿No? la JEP apenas estaban nombrando gente. ¿Y quién la nombraba? El que se retiró. Por eso le digo, sería que ese que se retiró no miró bien las hojas de vida para evitarse problemas, hombre. Es que también aquí nos inventamos unos líos. ¿Por qué no revisan bien las hojas de vida? ¿De dónde viene? Si va a tener Las expresiones son muy fuertes. Bueno, por eso le digo. Para que se diga, se haga, se funcione o se nombre. No, pero esto... Pero no sé. el presidente Santos y su gobierno tendrán también que defenderse de sendos artículos aparecidos en el ABC de Madrid. ¿ABC de Madrid? ABC de Madrid, donde denuncian la manera como escogieron a una compañía inglesa de Oxford, parece, que no tiene elementos suficientes, es reconocida más bien como una cazatesoros. ¿Pero no es un arqueólogo? Habla de un arqueólogo que dice pertenecer a Oxford y le muestran los documentos y certificaciones de que él nunca ha pertenecido a Oxford. Entonces, no me diga otro. ¿Verdad? Pero hay algo peor. Hay uno de los artículos analiza en detalle cómo a Colombia la van a tumbar, porque el oro que van a sacar de allá no lo van a evaluar por los elementos históricos que posea, la medalla, la figura, sino a puro peso. Van a pesar el oro. Y de acuerdo al peso, pagan el oro. A ver, Mari. Óigame, otro que cayó en el paseo fue el abogado de Aguilar, el chatarrero o el chatarrizador. El que cayó fue Aguilar, que no lo alcanzamos nosotros a contar, porque eso fue el Aguilar. sábado. Bueno, están detenidos Aguilar, el fiscal falso, la señora que estaba en la defensa, y ahora cayó el abogado se llama Pablo Muñoz, es el abogado de Aguilar y lo acusan, estaba en Cali, lo acusan de haberle dado cartilla al fiscal falso para tramitar la salida de Aguilar. Vea, doctor Peláez. Un bochinche eso, bravo. Piénselo en términos muy generales, muy de campesino de Montenegro, Caldas. Bueno. ¿Quién dijo? Bueno. El señor Aguilar se vuela. ¿Se vuela? Sí. No. Al señor Aguilar lo dejan libre. Claro, y él salió y se fue. Todo muy rápido, pero Albi se fue. El señor Aguilar no se había fugado. La prueba es que lo encontraron en su casa. No, y ninguno de los otros, el abogado, el fiscal falso, todos. Sí, pero en el caso de Aguilar, que es el señor estaba en su casa, el señor no se había fugado, al señor lo detienen. Ahora, cuando vengan a verificar, va a decir, no, yo no tuve nada que ver, yo asistí a mi audiencia, y en la audiencia me dieron libertad, y yo me fui a mi casa. Bueno, en todo caso, ya hay un rollo montado, y el IMPEC no ha dicho nada, ¿no? ¿O sí? No, el IMPEC no tiene nada que ver allí. Ahí la que tiene que ver es la Fiscalía, que no efectuó los controles necesarios, y la juez, que imposible que no se hubiera dado cuenta.
Bueno, a partir de la fecha dicen que cada vez que vaya a presentarse un juicio contra alguien o lo que sea, le van a pedir primero a la fiscalía una certificación de quién va a ser el fiscal que atienda el caso, ¿no? Para ver si existe por lo menos, ¿no? Vale. Bueno, Gardiazabal, lo de reficar, está dando utilidades reficar. Pero... Claro, utilidades operativas por año. Lo que pasa es que esas utilidades no sirven para recuperar el capital dentro de la tasa de retorno. Ah, son utilidades del momento, del ejercicio de hoy. Del ejercicio, claro. Ya, hombre, no hay... Increíble. La Universidad Nacional, oiga bien, 44.193 aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional. No hay, si habrá espacio para tanta gente. No, el problema, doctor Peláez, cuando tanta gente aspira a la Universidad Nacional, no es solo por el prestigio que la universidad posee. Sí. Es porque en la Universidad Nacional las matrículas son muy baratas. Usted va a estudiar en la Universidad Javeriana o en la Universidad de los Andes medicina y le cobran 25 millones de pesos semestre. Son universidades privadas, sí. Usted va a estudiar en una universidad pública en otras partes y obviamente es mucho más barato. En Manizales, odontología vale 8 millones el semestre. Sí. La Nacional tiene en Manizales. La Nacional tiene en Manizales. Entonces, obviamente, se prefieren las opciones en donde no haya que pagar tanto. La gente no tiene para invertir tan altas sumas en educación. Bueno, muy bien, señor. Bueno, Gardiazabal, tenemos varios temas pendientes. Usted me imagino que habrá escrito algo sobre hoy, 9 de abril, ¿o no? El Bogotazo. Mi columna del ADN es una explicación de por qué resolvieron llamar el Bogotazo y mantener el mito del Bogotazo cuando el 9 de abril fue una verdadera revolución, una verdadera revuelta en todo el país. Y como le contaba el viernes, en 106 municipios de Colombia se montaron hoy hace 70 años 106 juntas revolucionarias que tomaron el poder en cada pueblo. Destituyeron al alcalde, asumieron sus funciones, pero no tenían ni armas ni control de ninguna especie sobre quien los defendiera. En Bogotá, mientras tanto, ante el crecimiento inusitado de los daños que se presentaban en todas las calles, del saqueo y sobre todo de los incendios, los jefes liberales, que curiosamente eran en su gran mayoría antigaitanistas, que habían perseguido a Gaitán siempre, acudieron a Palacio, donde estaba el doctor Mariano Ospina Pérez y su esposa, y allá pactaron hacer un gobierno de coalición nacional. Y con ese gobierno de coalición nacional, la Junta, por ejemplo, la Junta Revolucionaria de Bogotá, que la habían integrado Jorge Salamea, Adán Arriaga y Gerardo Molina, imagínense, semejantes vacas sagradas, no pudo hacer nada porque ellos estaban en la estación quinta de policía, que era una de las que se había revelado. El 9 de abril fue una de las grandes, tal vez la única vez cuando Colombia ha querido quitarse de encima del régimen que se heredó desde la colonia. Bueno. No salió adelante y lo peor, le abrió las fauces a lo que se llamó la violencia en los siguientes 10 años, donde sí la pasamos muy amargo. Bueno, mire, ahora que procedo a leerle esto, ahora que se sacude el asunto de platas para el posconflicto, es bueno recordar o saber cuál va a ser el papel de la JEP. Yo pregunto, ¿es para perdonar, para absolver, para restituir o para qué realmente la JEP? Para todas esas cosas que usted acaba de mencionar. Perdonar, absolver, restituir. Ah, bueno, perfecto, ya no estaba tan perdido. Le escribí otra. Cuando él reciba el billete Petro por la reposición de votos, pagará sus deudas personales y las multas que adeuda al distrito. Es cuestión de tiempo y paciencia, es decir, él, como cualquier ciudadano debe, tendrá que pagar. Algún tuitero me escribe y me dice, no, es que no es solamente él, los otros candidatos también. Bueno, que muestren cuáles son las deudas de los otros candidatos, porque aquí lo único que se sabe es que Petro le debe al condominio donde vive una plata y que tiene otras multas y no sé qué. Pero yo digo, cuando él reciba,
¿Se puede llamar restitución de votos o reposición de votos? La plata que le den. De todas maneras, él ya tiene un fondo, porque le Bueno, tienen que restituir una plata por los 3 millones y pico de votos que sacó en la consulta. exactamente, ahí la tiene. Sobre esa plata debe haber ido con una certificación de la registraduría a un banco para que le preste con qué hacer esta campaña, Bueno, porque es evidente que las donaciones a la campaña de Petro no son tantas, porque la campaña se hace con bastante uso de la uña y no de la plata del ah, bolsillo. sí, pero como ahora le buscan pierde a todo. Yo digo, denle tiempo hasta que tenga la plata y pague y se acabará Pues el sí, pero asunto. yo Bueno, no pero sé, pero a mí me pasaba hace un tiempo, me causaba cierta risa porque entré a un edificio en el centro de Cartagena y en sí. el ascensor decía que una honorable senadora de ese departamento debía la plata de Ah, administración. por eso le digo. A los 3 o 4 meses entré a otro apartamento, esta vez en el barrio Crespo, y encontré en el ascensor el mismo letrero y la misma señora debiendo. No, mejor dicho, hay que sumarle las deudas, pero tendrán con qué pagar. Bueno, mire, Nixon Torres, si usted sabe quién es el abogado defensor de Santrich, o fue. Es el mismo que solicitó la pérdida de investidura al senador Uribe, porque no asistía. Pues no hay que ser adivino para conocer de dónde le surgió la idea a Nixon, ¿no le parece? No, doctor Peláez, mire, eh, vuelvo a Nixon. insistir en una tesis que no le gustó o no la entendieron los participantes en la contienda porque la polarización los va encegueciendo. Sí, Yo dije aquí cuando terminó el 11 de marzo que ya había concluido la campaña contra Petro para atajarlo y sí, que la mejor manera de medirlo era el exceso de votos que había tenido el señor Duque. ya. Y que entonces a partir de ese momento iba a comenzar la campaña por atajar a Uribe. Sí, a Duque. Bueno, No dije para atajar a Duque, por atajar a Uribe. ¿Por qué? Porque saben muy bien que Duque es el candidato de Uribe. Entonces, para atajar a Uribe. Esto hace parte de esa campaña. Y seguramente aparecerán más cosas. Lo que pasa es Nixon. que a veces aparecen algunas que uno dice, bueno, ¿esto de dónde proviene? ¿Esto qué intenciones tiene? Porque Ujú. la verdad es que hasta ahora Uribe no ha negado que efectivamente dejó de ir esos días a sesiones. Claro. Ausente, ausentismo, señor. Bueno, Gardiazabal, trajo por favor su campanilla porque mire la hora. Primera. Eso, suénela. El, el señor coronel anuncia un libro de Vicky Dávila y se refiere específicamente al capítulo quinto del libro de Vicky, donde Sí. cuenta cómo a Vargas Lleras lo Ah, mantuvieron chuzado un buen tiempo mientras estuvo viviendo en la casa de la vicepresidencia. bueno, eso lo cuenta ella, ¿no? Eso lo cuenta ella. Y que eso lo averiguaron porque llegaron específicamente empleados de una agencia de seguridad que fue financiada no por el Estado, sino particularmente, y hallaron lo que siempre las agencias del Estado no encontraban. Sí. Quienes Bueno, hemos perfecto. tenido esa experiencia, pero sí hemos contado cómo las agencias del Estado, bueno, una de las agencias del Estado encuentra el instrumento, pues ve inmediatamente el silencio de las otras. Segunda, señor, por favor. Eso. Maduro le cortó Sí. las alas a Copa. Ah, Uno bien jodido como Venezuela, donde ya los aviones no arriman porque allá los despluman. sí. Entonces ahora resolvió en la pelea con Panamá, una pelea que tiene más de Sí. pelea caribeña que de otra cosa, prohibirle a Copa que haga vuelos a Venezuela. Y Copa era la única entidad Empresa. internacional que mantenía nexos permanentes comerciales con Venezuela. Yo no sé de ahora por dónde los tendrán que traer en el avión que llega cada día de por medio que viene desde Irán.
Bueno, hablando de eso, me imagino que la tercera se referirá a Siria. Efectivamente, doctor Peláez. A ver. Resulta que vuelve a aparecer el fantasma de la guerra química en Siria. Sí. La guerra química se usó abiertamente hace 100 años, cuando la Primera Guerra Mundial. Y lo primero que hicieron los organismos internacionales fue prohibirla por lo que causa, sobre todo por las víctimas de civiles que va acomodando. Y son los niños y las mujeres que están en las casas. El gobierno de Siria dice que no, que ellos no lo están haciendo, pero ya Trump y compañía limitada se enfurecieron y quién sabe con quién irán a salir contra Siria. Bueno, señor, ¿sabe qué? Hoy en la parte musical y en el cierre he traído a un cantante colombiano de mucho éxito, tal vez sin todo el reconocimiento que hubiera merecido o que mereciera, don Nelson Pinedo, el barranquillero, el almirante del ritmo, que grabó este tema que van a escuchar, El Ermitaño, por allá en 1955, del maestro Rafael Escalona. A ver. Cuando viene de la plaza algún amigo, le pregunto si han visto a Miguel Canales. Cuando viene de la plaza algún amigo, le pregunto si han visto a Miguel Canales. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. Así estábamos recordando a don Nelson Pinedo. La Gardiazabal. Recibí las bases del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. ¿Y usted va a ser jurado? No, ni jurado, ni... ¿Usted ya se lo ganó? Pero usted... ¿Y se lo puede ganar otra vez? No, usted que escribe y funciona en No, yo en concursos no participo. ¿Por qué le tiene poca fe a los concursos, señor? Porque eso siempre está arreglado. Ay, Dios mío, usted sí. Mire, señor, si Dios quiere nos encontramos mañana en este conversatorio. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Felicidades a todos, muy gentiles.